¿Cuál es la primera película que tú recuerdas que te enamoró de verdad del cine? Que dices, esto ya es otra cosa que un simple divertimento. Mira, son varias respuestas han pasado por mi cabeza imaginando diferentes matices, porque tengo una idea bastante clara y tal vez falsa de la primera película que vi en el cine, que fue King Kong. No, falso. Fue Tarzán y su hijo. Y había un cartel de King Kong. Del King Kong de Shoedsaki Cooper, el King Kong del 33 o del año que sea King Kong. Y recuerdo que me fascinó aún más el cartel que la película. Y eso es una constante en mi vida. Yo me he enamorado de muchas películas que no he visto como niño, parándome delante de los cines y viendo las fotos de las marquesinas e imaginándome esas películas. O yo fui probablemente el último niño de clase que tuvo vídeo, por ejemplo. Pero entraba en videoclubs como si fuera un niño menesteroso y me daba vueltas por él viendo carátulas. Y me fascinaba ver la portada de Soldado Azul o del King Kong nuevo de Guillermin o lo que fuera, e imaginando esas películas, y eso me doy cuenta de que ha sido una constante en mi vida. Si habláramos de un antes y un después, del cine es algo más, no se produce derribándote camino de Damasco, tirándote del caballo. Pero sí recuerdo que cuando vi por fin Goodfellas, para entonces, obviamente ya había visto cine, me lo había tomado muy en serio, pero cuando vi Goodfellas, tuve una sensación de antes y uno de los nuestros en España, tuve una sensación de antes y después como espectador e incluso a posteriori como cineasta radical. Sí, es mi segunda película favorita después de Blade Runner. Uno de los nuestros es que es perfecta. Yo vi Blade Runner en mi cole. Yo iba al Calasanz de los Escolapios en Salamanca y los domingos ponían cine. Y ahí vi Sérpico, Blade Runner, la primera de CMX, la de Frenos Rotos, Coches Locos se llaman en España, que se llama Used Cars. Y recuerdo vivamente la impresión que me produjo Blade Runner. Era un niño muy pequeño, es una película para un niño muy pequeño, muy abstracta en muchos sentidos, pero por ejemplo la escena que se me quedó indeleble fue aquella, no sé si recuerdas, en que tratan de localizar una replicante que aparece en una fotografía, ampliando la imagen, ganando resolución. ¿Es una foto 3D? Eso es, y cambiando de ángulo. Y entonces emergía el rostro. Y esa secuencia la recuerdo perfectamente de entonces, de aquella experiencia. Qué fuerte. Es que son películas que de niño no entiendes muy bien. Yo me acuerdo también levantarme de madrugada y ver, por ejemplo, Pesadilla en Elm Street o Poltergeist cuando tendría yo 8 años. ¿A través de la rendija? No, porque mis padres se iban a dormir. Entonces directamente yo me entraba en el comedor en silencio, ponía la cosa muy... tú eres un niño criminal, vale. Criminal, vale. Sí. Luego ya lo he exportado a otras cosas, pero empecé con las pelis. Yo no podía completar el crimen. Porque ¿Dónde te quedabas? Es que lo estaban perpetrando ellos. No me jodas. Entonces yo usaba la rendija inicialmente, a través de la que veías muy poco, pero seguías imaginando, como sucedía en el videoclub y en las fotos de las marquesinas. O incluso desde la cama, tratabas de abrir un poco, escuchabas algo de mis terrores favoritos, aquellos programas que presentaba Chicho Ibáñez Serrado, y con esos alaridos y gritos y fragmentos de diálogo, recomponía toda la película. Por eso me he dado cuenta con el tiempo de que para mí siempre han sido tan importantes las películas que no he visto como las que he visto. Parece casi que te gusta más rellenar los huecos con tu propia imaginación que no tener el puzzle completo de entrada. Supongo que simplemente así ha sido. Pero como somos lo que comemos, no tiene mucho sentido racionalizar porque esto es así o asá, porque uno no hace plan de su vida. Tú te expones a lo que te expones, sucede solo. Tú no tienes un plan de lecturas. Con 6 años te van cayendo cosas encima, o las vas quitando de la biblioteca de tus padres, o te presta un libro a alguien. Y de esa forma tan inconcreta vas componiendo algo que es tu viaje. No es un viaje recomendable, es el tuyo. Alguien podría decir, ¿este es el orden perfecto de lectura? No, es lo que ha sucedido. Pero eso es lo que te conforma, quieras o no. Así que se conoce que algo de eso hay, porque de algún modo también trato de hacer eso como creador, si usamos una palabra tan ampulosa, que es tratar de no completar el cuadro para el lector o para el espectador, proporcionarle los puntos, pero no unírselos. Que sea el lector, el espectador, el que une los puntos y encuentra la figura del asno o del molino o de la flor, aquellas cosas que
sucedían en los tebeos cuando éramos pequeños. De hecho, esta idea de lo que es la verdad, de las capas y capas que recubren algo, es una idea que está en bastantes de tus obras, ¿no? El hecho de, bueno, ¿dónde está realmente la verdad, si es que existe la realidad? Y ya lo veremos incluso en películas, ¿no? Que es algo que tú, consciente o inconscientemente, tienes ahí como temática. Es inconsciente. Cuando has hecho varias cosas, puedes ver que hay algo que las une por alguna razón, o alguien te lo hace notar. Pero tú no haces eso voluntariamente. Sí que es cierto que siempre hay alguien, o muchas veces hay alguien, rodeado por situaciones que lo exceden, por las razones que sean, como sucede en Concursante, en Buried, evidentemente, en Luces Rojas, en El amor en su lugar. En fin, situaciones que lo reducen a uno, a un ser que trata de reaccionar a las cosas. Eso también puede tener mucho que ver, se me ocurre, con mi querencia desde muy niño por Kafka. Yo empecé a leer a Kafka demasiado pronto, sin ninguna duda. ¿Cuál fue el primer libro? ¿La Metamorfosis? Probablemente fue alguno de los relatos cortos, que son casi todos por otro lado, Sí. de los más cortos, ¿no? Sí. Él tiene de hecho una única novela y desde luego no es La Metamorfosis, pero de La Metamorfosis hice un pequeño corto cuando tenía unos 20 años, en Super 8, en blanco y negro, que se llamaba 7 escenas de la vida de un insecto. Y creo que es un título demasiado largo, sin duda. Y creo que... Esto en Hollywood no te lo aceptan, ¿eh? No, y con una buena razón. Y pienso que posiblemente Kafka tenga mucho que ver con eso. Claro. Sí, yo recuerdo que no sé si fue Metamorfosis o Proceso, el primero que leí, y esa sensación de no entender exactamente ni el propio protagonista, ni tú como lector exactamente dónde estás, la falta de contexto en muchos casos, es algo que te atrae, ¿no? Me doy cuenta también que nunca me ha importado no entender. Qué bueno eso. Y aún ahora no me importa no entender. Bueno. Es decir, si yo veo Primer, hay un momento en que suelto las riendas porque Shane Ruth es más listo que yo. Por las razones que sea. Por su padre trabajador en la NASA o porque su cerebro es brillante. Y me pierdo, honestamente. Y no me importa nada perderme porque sigo fascinado. Hay algo que emocionalmente y narrativamente me sigue manteniendo sujeto. Eso me sucedía con Blade Runner cuando tenía 8 años. Claro. No entendía todo, pero entendía que alguien tenía que conseguir ir de ave, que había obstáculos, que recibían más palizas de las aconsejables y finalmente se hacía de día. Y eso era mucho. Eso era más que suficiente. Con 8 años ya hiciste demasiada análisis, ¿eh? Bueno, porque de camino había naves que aterrizaban y había disparos, una japonesa en un anuncio enorme. Algún pecho por ahí que con 8 años depende de cómo cuidado, ¿no? Bueno, mi primera teta la vi en el Calasanz, en una de estas películas, en Frenos rotos, coches locos. Ahí sí. Una de las actrices se abría directamente a cámara y aquello fue, pues imagínate, una algarabía de niños de 8 años gritando como animales enjaulados, celebrando el momento. Y el cura, calma, calma. Que encima hay curas. Sí, claro, era un colegio de curas, pero la eligieron ellos, ¿no? Oye, pero quien montaba las pelis... muy bien. Bien, ¿eh? Muy, muy bien. Porque elegir Blade Runner... Bueno, ¿y qué más películas? ¿Te acuerdas más películas de esa época? Sí. ¿Pusieron alguna de Sam Peckinpah ya para ir a lo loco? Sí. Pusieron Grupo Salvaje. Me cago en la madre que me parió. Pusieron Grupo Salvaje para niños de 8 años. Y Sérpico. ¿Y Sérpico? Insisto. Y Sérpico. Y recuerdo que también... Me las encanta, fiestas del cole hacían un pase para niños y un pase para mayores también. Oye, que era porno directamente para mayores, ya, no. O sea, viendo el nivel. No, de repente a nosotros Rocky Carambola, que era Torrebruno haciendo de detective, y luego por la noche ponían para los padres Criacuervos o alguna de Saura o algo así. Sí, Guerreros Millerno, ¿no? Pero sin duda el cura que programaba aquello era un cinéfilo. Porque elegía muy bien, o de repente era El último tren de Gun Hill, o lo que... Era muy variado, pero eran títulos de alguien que sabía lo que estaba haciendo. O sea, Grupo Salvaje para niños de 8 años me parece maravilloso. Yo creo que la quería ver ese cura. Sí. Y aprovechó que los niños no van a entender, van a ver disparos, pum, pum, muertes y ya está, que es algo muy ilustrativo. Bueno, además a cámara lenta. Sí. Estaba bien. Decía Howard Hawks que en lo que se le caía un tío del caballo a Peckinpah mataba él a 6. ¿Por qué crees que a Peckinpah le gustaba tanto recrearse en la violencia? Y más cuando fue casi un pionero en eso. Bueno, es un momento de cambio, ¿no? Es eso que llamamos el western crepuscular. Claro, hay toda una historia del western en cine que es de gente limpia. Por más que se caiga al suelo y le
de empalizas. Y lo que teníamos nosotros por un vaquero era un señor con camisa blanca y chaleco y estrella de sheriff. Y después la cosa empezó a ensuciarse. Sí. A través de Peckinpah con la parte más crepuscular, o en Italia con Leone y con sus grandes guardapolvos sucios. Bueno, es una evolución de la sociedad para empezar, que muchas veces, sin embargo, es mucho más respetuosa, no la sociedad, que supongo que también, como estos cineastas con el western clásico, pero son evoluciones inevitables porque nada se está quieto nunca. Y no creo que tenga mucho sentido tampoco decidir cuál es la mejor etapa, porque todas significan algo en sus mejores ejemplos y en los peores sobran, y casi todo lo que se hace sobra, como es natural, porque la mayor parte de las películas son malas, la mayor parte de los libros son malos y la mayor parte del pan que podemos comprar ahí fuera no está muy bueno. Sí, ese final del western clásicos, incluso con Liberty Balance, el propio John Ford, ¿no? Que es que el que pone casi el clavo en el ataúd. De vale, yo empecé esto, casi yo lo termino. Con esa película totalmente crepuscular. Basta con que analices la propia trayectoria del propio Ford, que es completamente distinta, incluso en su consideración del indio. El indio es el zombie al que se puede disparar como si fuera Black Hawk derribado, pues están los buenos y los malos, aunque luego su relación con los indios, de hecho, era muy buena. Cuando rodaba en Monument Valley, tenía asalariado, en realidad no era un asalariado, era un buen amigo, un indio navajo al que él le pedía las nubes donde las quería. Y decía, eso funciona. Entonces decía, mañana me conviene que esté despejado. Y el indio le decía, ningún problema. Y págame y te vas a tener. Y al día siguiente no había nubes. O al revés, lo necesito encapotado. Perfecto. Se conoce que conocía las danzas adecuadas. Sí. ¿Está vivo para que venga aquí a Cataluña, que hay sequía? Muy probablemente no. No creo. Muy probablemente era mayor que Ford en su momento y Ford definitivamente no está vivo. No. Estamos hablando de cine y veo que en el cole, que no es tan habitual, os ponían buen cine. Pero tú en casa también tuviste un background artístico, cinéfilo, literario, ¿o fue cosa tuya que tú fuiste descubriendo? No. Tuve sin que mis padres fueran artistas, ninguno de ellos. Mi padre era ingeniero agrónomo, hablo en pasado porque murió cuando yo tenía 10 años. Mi madre es botánica, ahora mismo está retirada, era profesora en la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, ninguno de ellos era escritor o pintor. Pero ambos eran grandes lectores. Mi casa siempre estuvo empapelada de libros, siempre. Y aún ahora, para mí es mi objeto decorativo favorito. Cuando mejor me siento es rodeado de libros. Me da la impresión de que abrigan de alguna manera. Y los dos eran muy melómanos. Mi madre, por ejemplo, escuchaba mucha música clásica o gregoriano. Mi padre era más de la Creedence y de el rock de los 70-60, ¿no? Rock 60-70 y también jazz clásico y... Así que de forma muy natural, bueno, también tenían lo que tenían los padres, que era de repente una misa chilena, algo de la orquesta de Paul Mariat y, no lo sé, el Mami Blue, no sé, esas cosas. O sea, cumplían con el ABC de padre de la época. También tenían discos de padre comprados en círculo de lectores, pero eran muy inquietos y mi padre era muy cinéfilo, muy cinéfilo. Entonces, por ejemplo, el amor por el western me viene seguramente de mi padre y cuando yo era pequeño y ya empecé a ser snob con 8 o 9, recuerdo que repetía a menudo quiénes eran mis directores favoritos y decía Spielberg y John Ford. Hostia, John Ford con 8 años. Bueno, pero porque me lo decía mi padre. Claro. Spielberg era el mío, Spielberg era el de E.T. Claro. Y el de Los Límites de la Realidad y John Ford era el de La Diligencia. Que me había dicho mi padre que era el mejor director del mundo. ¿Tú lo habías visto o no? Sí, claro, claro, que me senté con él a ver La Diligencia. O sea, eras snob con al menos con algo de conocimiento, ¿no? Sí, Otra cosa es que te gustara. Y con ínfulas. No, me encantaba La Diligencia. Claro, además recuerdo, es una opinión además con la que no estoy de acuerdo, pero recuerdo que dijo, las dos mejores películas del oeste son Solo ante el peligro y La Diligencia. Recuerdo que siempre lo decía. Personalmente no creo que sean las mejores películas del oeste, pero... me siguen gustando mucho y les tengo un cariño enorme. O sea, que sí que tu padre un poco te inculcó esa o te ayudó a descubrir un cine que no era el típico de tu edad. Sí, y a la vez yo no recuerdo que nunca me hicieran hacer algo o me pidieran nada. Tal vez porque era muy contraproducente conmigo. Porque sí, siempre tirabas por lo contrario. Se conoce, debía ser bastante insoportable. Debía ser muy incontrolable y muy jodido. Y yo recuerdo que leía de forma muy natural, tal vez porque les veía leer también. Claro. Entonces
lo hacía de forma muy natural, nunca me dijeron ponte a leer. Es más, leía de noche, no la figura clásica del cine de leer bajo la sábana Sí, con la linterna. con la linterna. Eso no funciona. Eso lo he probado, no funciona. Digamos, la miopía. Y es un llegaría coñazo, rápido. te asfixias, no te puedes mover apenas, se ve mal, te lo quitas, te gritan. No, lo que hacía es poner una almohada en la rendija inferior de la puerta. Ah. Tapaba la rendija inferior con una almohada. Y eso me daba unos 20 minutos extra porque la policía no es tonta. Y antes o después alguien abría Claro. y me escondía el libro. Entonces ideaba contraestrategias. Después escondía el libro debajo de la almohada y me quedaba dormido. Entonces abrían, buscaban el libro, no estaba, se iban. Después lo encontraron. Así que ya tenía 2 libros. Uno para dejar debajo de la almohada y otro en los pies. Que leías de verdad, ¿no? Claro, llegaban, cogían el de la almohada, se iban. Esa ha sido toda mi infancia. Un criminal cultureta, ¿no? Había otro chaval que estaría escondiendo un cigarro, pero tú escondías la Eneada. Bueno, yo cuando empecé a ver que cuando se inventaba un misil, alguien inventaba un radar y un contramisil, lo entendí perfectamente. Porque eso ha sido mi infancia. Por ejemplo, yo he estudiado piano, tenía que estudiar piano y no me apetecía por lo que fuera. Pues porque tienes 9 años y consideras que hay un mundo ahí fuera, fuera de las teclas. Pero yo escuchaba con detenimiento el ascensor que me delataba la posible llegada de mi madre. Entonces había desarrollado sensibilidad a las microvibraciones del suelo. Como si fuera uno de los cazadores de estos de temblores. Sí, o como un topo. ¿Eh? Un topo, exacto. Efectivamente. y cuando sentía esa microvibración, empezaba a tocar. Cuando llegaba al ascensor, paraba, porque veía que nadie salía o que se había parado en el tercero, o lo que fuera. Ajá. Pero mi madre, que estaba en el espíritu de contrarreforma, también desarrollaba sus propias habilidades supernaturales. Así que llegó un momento en que se dio cuenta de que cuando cogía el ascensor empezaba a sonar el piano y decidió empezar a llamar al ascensor sin abrir la puerta y a ver qué sucedía. Así que ella... Como una guerra fría en casa. Era mucha tensión. O sea, te quieres tener un ambiente Sí. de continuo pillerío por ambas partes. Sí. Ahora somos todos más listos, más tristes... más desconfiados, vivimos en perpetua tensión. Total. No, estamos calmados todos. No, pero sí, no sí. creo. Estamos atontados a lo mejor, pero calmados. Calmados, ¿no? No sé.